¿Cuál es el propósito de un ser estelar? Tal vez la primera pregunta no sea quién eres. La primera pregunta es, ¿qué olvidaste para poder llegar hasta aquí? Porque un ser estelar no nace el día que abre los ojos en este planeta. Nació mucho antes, muchísimo antes, en mundos donde la memoria no era un privilegio, sino un estado natural de la conciencia. Sin embargo, para descender a la Tierra debía aceptar una condición: olvidarlo todo, no porque alguien quisiera engañarlo, sino porque ninguna prueba tiene valor si recuerdas de antemano la respuesta. Muchos descendieron mediante inmersión. Su conciencia quedó unida a un cuerpo humano mientras su verdadero cuerpo permanecía seguro, esperando el regreso cuando la experiencia terminara. Pero otros eligieron algo mucho más difícil. Llegaron con su cuerpo original. No existe un segundo cuerpo al que volver. No existe una copia esperando. Si caen aquí, caen de verdad. Por eso su presencia es tan excepcional. Y también por eso son los más perseguidos. No porque sean más importantes, sino porque representan un riesgo demasiado grande para quienes desean que esta realidad permanezca exactamente igual. Durante siglos, la humanidad ha imaginado a los extraterrestres de una única manera: piel gris, ojos enormes, rostros sin emoción. El cine, la televisión y la cultura popular han repetido esa imagen miles de veces, tan insistentemente, que casi nadie se pregunta qué ocurre con todas las demás especies. ¿Y si la mayoría de civilizaciones inteligentes se parecieran mucho más a nosotros? ¿Y si el verdadero camuflaje consistiera precisamente en parecer humano? En nuestro universo existen incontables pueblos. Algunos poseen formas muy distintas, otros pertenecen al linaje liriano humanoide, seres cuya apariencia sería indistinguible de cualquier persona caminando por la calle. No esperan reconocimiento, no buscan adoración, solo pasan desapercibidos, y quizá esa sea precisamente su mayor ventaja, porque nadie busca un ser estelar en el rostro de un vecino. No todas las civilizaciones cumplen la misma función. Jamás existió un único imperio gobernándolo todo. Cada cultura desarrolló responsabilidades diferentes: exploradores, guardianes, constructores, sanadores, diplomáticos y también jardineros. Los jardineros no siembran únicamente semillas, siembran posibilidades. Protegen la continuidad de la vida, mantienen ecosistemas, acompañan procesos evolutivos, favorecen encarnaciones, custodian especies enteras cuando una civilización todavía no puede hacerlo por sí misma. Algunos trabajan sobre genética, otros sobre conciencia, otros sobre frecuencia, porque la vida, antes que materia, es vibración, y toda vibración necesita equilibrio. Entonces, ¿cuál es realmente el propósito de un ser estelar? No existe uno solo. Cada alma aceptó una misión distinta, pero casi todas comparten una intención común: entrar en el lugar donde la oscuridad es más intensa, sin convertirse en oscuridad, mantener una frecuencia diferente cuando todo alrededor intenta arrastrarla, recordar quién eres, cuando todo conspira para convencerte de lo contrario. La Tierra nunca fue una experiencia sencilla, precisamente por eso fue elegida. No vienes aquí porque quieras. Vienes porque puedes soportarlo, porque tu conciencia aceptó una presión que muy pocos mundos ofrecen. Aquí casi todo parece diseñado para distraerte, para agotarte, para dividirte, para mantenerte sobreviviendo lo suficiente como para olvidar por qué llegaste. No solo es el miedo, también el ruido, la prisa, la culpa, la comparación, la desesperanza. Cada pequeño gesto parece empujarte a olvidar, y aún así, sigues aquí. Eso ya dice mucho sobre ti. Quienes desean conservar este sistema comprenden algo que la mayoría ignora. Saben que aquí no encarnan únicamente seres humanos. Aquí también llegan representantes de incontables civilizaciones, almas antiguas, constructores de culturas, guardianes de mundos, consejeros, reyes, reinas, exploradores, conciencias cuya influencia trasciende un solo planeta. Por eso esta experiencia tiene un valor inmenso. Porque si una conciencia capaz de transformar civilizaciones olvida quién es, su influencia también se apaga, y ese silencio beneficia a quienes prefieren un universo inmóvil. Por eso el ataque nunca comienza afuera, comienza dentro, haciéndote creer que no perteneces, que eres demasiado diferente, que nadie te comprende, que siempre llegas tarde, que jamás encajarás, que tu sensibilidad es un defecto, que tu forma de ver la realidad es una enfermedad, que deberías dejar de luchar. Y cuando consiguen que tú mismo lo creas, ya no necesitan hacer nada más. La prisión perfecta es aquella cuyos barrotes construye el propio prisionero. Sin embargo,
Algo ocurre con algunas almas. A pesar del cansancio, no se rinden. A pesar de las pérdidas, continúan. A pesar de la soledad, siguen avanzando. No luchan para demostrarle nada al sistema. Luchan para recordarse a sí mismas quiénes son. Porque cada vez que una conciencia recupera su verdad, la frecuencia de todo el entorno cambia. No hace falta convencer a millones. No hace falta fundar religiones. No hace falta conquistar países. Basta con que alguien recuerde completamente quién es. La coherencia posee una fuerza que ninguna propaganda puede fabricar. Quizá esperabas que la ayuda llegara desde el cielo, que una gran flota apareciera algún día, que alguien resolviera el problema por ti, pero ¿y si la ayuda ya hubiera llegado? ¿Y si descendió hace mucho tiempo? ¿Y si está leyendo estas palabras con ojos humanos? Tal vez llevas toda la vida esperando el rescate, sin comprender que formas parte del equipo que vino a rescatar. Así que deja de preguntarte cuándo comenzará tu misión. Ya comenzó. Comenzó el día en que aceptaste olvidar. Comenzó el día en que decidiste atravesar la densidad sin perder la luz. No viniste a escapar de este mundo. Viniste a influir sobre él. No esperes que alguien eleve la frecuencia de la Tierra mientras tú permaneces inmóvil. Hazlo desde tu propia existencia, desde tu manera de hablar, desde tu trabajo, desde el arte que creas, desde la persona en la que decides convertirte cada mañana. Porque una sola conciencia plenamente despierta puede alterar el rumbo de miles, y miles pueden cambiar un mundo entero. Quizá por eso estás aquí. Quizá nunca fuiste un visitante perdido. Quizá siempre fuiste uno de los que aceptó descender donde casi nadie se atrevía. Y si has llegado hasta el final de este mensaje, tal vez no era para convencerte de nada. Tal vez era simplemente para ayudarte a recordar.